Vamos a hablar hoy de el elemento fundamental de los proyectos de robótica. Para mí es uno de los más importantes y ustedes los pueden encontrar en cualquier proyecto. Si ustedes ven acá, tenemos este carro, el cual tiene un elemento acá con un disipador. Podemos ver este otro carro que también tiene acá como si fuera un dispositivo muy importante. Vamos a hablar hoy del puente H. El puente H es un elemento fundamental dado que nos ayuda a manejar o a controlar la potencia que nos exigen los motores. Y vamos a mostrarlo desde diferentes puntos de vista porque pues no, hay muchos tipos de puente H. Usted los puede fabricar usted mismo, como yo que fabriqué estos dos puente H, los cuales pues no es un buen consejo dado que ya hay unos puente H pues prefabricados, estos que tenemos acá. Esos puente H ya usted los consigue extremadamente barato y usted los puede utilizar directamente al protoboard. Por ejemplo, este es un buen tipo de puente H, o utilizar los que ya vienen en placas prearmadas o prediseñadas como el que tiene el carro que estamos mostrando, al carro que queremos llegar como objetivo. Se pueden utilizar muchos tipos de puente H, entonces vamos a ver cómo se utilizan y qué son y por qué son tan importantes. Bueno, para hablar del puente H, tenemos que hablar primero que todo de los microcontroladores y por qué se tiene que utilizar un puente H, por qué es tan importante. Pues los microcontroladores, como el Arduino, como pues microprocesadores, como el Raspberry, como diferentes dispositivos como esos, necesitan de un elemento que sea capaz de manejar más potencia. ¿Por qué? Esos controladores, como es el Arduino, manejan por sus puertos, manejan muy poca corriente. Por lo general, en los sistemas tenemos que la tensión se mantiene constante mientras la corriente varía con respecto a la carga que se esté colocando. Un motor, como tal, si usted lo tiene en vacío, quiere decir que no está cargando ningún peso. Entonces el motor tendrá una corriente, puede ser baja, pero tiene una corriente. Si el motor experimenta alguna carga o algún freno, entonces el motor va a incrementar su corriente para intentar mantener su rotación. Él va a intentar subir esa corriente. Lo que pasa es que los microcontroladores no son capaces de soportar esa corriente. Por lo tanto, o los microcontroladores vienen con una limitación en corriente. Por ejemplo, el Arduino por cada puerto, si no estoy mal, puede simplemente entregar 50 miliamperios. 50 miliamperios es muy poco. Un motor tranquilamente de estos normalitos podría llegar tranquilamente a 500 miliamperios, a 700, hasta 1 amperio tranquilamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que la corriente es un factor que nos puede quemar nuestro controlador. Entonces hay que ir mirando y hay que ver cómo hacer para que el Arduino no entregue esa corriente, sino que le entregue otro elemento. Entonces vamos a ver con un ejemplo cómo funciona en realidad el puente H. Bueno, entonces el puente H nos permite que la potencia no le entregue el controlador, sino que le entregue una batería externa. Entonces, como lo vemos ahí en la imagen, hay una batería que me va a entregar la potencia al dispositivo. Entonces, si cerramos dos interruptores de esos, vemos como la tensión llega a bornes y entonces gira el motor en una dirección. Y si se activan los otros dos interruptores que no se activaron ahorita, entonces llega y se polariza de forma contraria, entonces el motor gira de otra forma. Entonces ahorita lo importante es mirar, bueno, ¿qué es un pulsador? ¿Cómo hacemos para que ese pulsador se pulse? Porque un pulsador es algo mecánico. Nosotros en realidad lo que sabemos es que el controlador es algo eléctrico, como el Arduino, como un microcontrolador PIC, como un Raspberry. Eso no nos puede entregar la potencia, pero es el que sabe qué es lo que toca hacer. Entonces, nosotros que tenemos que saber cómo entregar esos pulsos, cómo hacer que se switche algo. Entonces, si el Arduino pudiera aplicar una pulsación a un interruptor, entonces sería mecánico. Pero entonces podemos hacerlo con algo eléctrico. Y
encontramos el símil del interruptor siendo un transistor. Entonces un transistor cuando tiene en su base, tiene un 1, entonces es como si hubiera pulsado el transistor, como si ejerciera un cortocircuito. Y cuando se tiene un 0, entonces es como si se tuviera un circuito abierto. Entonces los transistores son los que nos van a ayudar a hacer el puente H. Y esa es la forma de hacer un puente H tranquilamente. Entonces es simplemente ver ya puente H's y ver diferentes características. Unos pueden manejar más corriente, otros pueden manejar menos corriente. Lo importante es saber qué motores usted va a manejar, hasta qué rango de corriente puede llegar esos motores, y ya dependiendo de los rangos, entonces hay que definir la batería que va a activar su puente H, que es la que va a activar su motor en realidad, eh, y qué corriente es la que tiene que soportar ese puente H, obviamente porque esa batería y el puente H son los que van a asumir toda la corriente que tiene que entrar al motor. Entonces es extremadamente importante la definición de eso. Por eso el puente H es un elemento fundamental en la robótica.